Bueno, hola, buenas tardes a todos. Creo que ya está esto comenzando, a ver si poco a poco vamos entrando en conexión, en sintonía. Hola, bien, hola, hola Goretti, María Recio. Vale, bueno, lo primero, agradecerles a todos estar en este momento conectados. Aquí son las 8:16 en España y dependiendo de cada país, pues según el cambio de hora. Luego, importante, pues vamos a tratar algunos puntos que son de muchísimo interés, sobre todo en los tiempos que corren, tiempos de mucha duda, tiempos de mucha incertidumbre para todos. ¿Ok? Sí, hello, Isa, Macarena, Emilio, Jero. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí conectados con todos nosotros. Claudia. José Luis, qué tiempos. Y bueno, arrancamos con algunos puntos en estos tiempos que corren, tiempos, como decía, tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia y bueno, muy importante permanecer juntos, permanecer unidos y por mi parte aportar un grano de arena que siempre es de ayuda y de interés tanto para toda la comunidad TOC como para la población en general. Hay cuatro puntos que quiero tratar. Uno es TOC y cuarentena, otro es dirigido a personas que sufren trastornos de ansiedad como pánico, agorafobia, fobia social, fobia específica. Marina, hola. Otro punto, cómo convivir, muy importante, con un afectado, con un familiar, en este caso con trastorno obsesivo compulsivo, y la gestión de las crisis en el afectado. Estos cuatro puntos creo que resultan en este momento de mucho interés y sobre todo para brindarles información, brindarles algo que sea práctico, que sea fácil de llevar a cabo y que sea fácil de poner en práctica en casa. Podéis ir colocando vuestras preguntas, yo las voy respondiendo sobre la marcha. De todas maneras hay algunas preguntas que tengo apuntadas para ir poco a poco contestándolas, ¿ok? Antonio, saludos. Bien, TOC y cuarentena. Hablamos de tiempos de incertidumbre, hablamos de tiempos donde nada es controlable. Es muy importante adaptarnos poco a poco a esta situación actual. Nada es controlable, nada es predecible, no hay certeza de absolutamente nada, todo esto es nuevo y nada es familiar, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta eso, esto es una situación y es una experiencia nueva para todos nosotros. Posiblemente mi generación, ¿okay? Del año 70 y tantos para acá, no hayamos vivido esto previamente. Posiblemente nuestros padres, abuelos sí lo hayan vivido, pero casi seguro en mi generación no ha vivido esto. Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento, estrategias de confinamiento, estrategias para poder llevar a cabo todo esto de alguna manera, prácticamente las estamos poniendo en práctica, algunas con método científico, por supuesto, y con relevancia científica, pero otras casi con mecanismos de supervivencia y sobre la marcha, ¿ok? Muchas estrategias se van poniendo en práctica en el día a día. Hay mucha teoría de esto, pero luego nos damos cuenta que en la práctica funcionan muy distinto. Hay cuatro puntos que quiero recalcar cuando hablamos, por ejemplo, de TOC y cuarentena, sobre todo para aquellos afectados con trastorno obsesivo compulsivo que están luchando, que están batallando. Apunto tu pregunta, Marina, sobre trucos para evitar zona de confort. Perfecto, gracias. Entonces, como decía, hay cuatro puntos sobre todo para afectados con trastorno obsesivo compulsivo. Lo primero, en mayúscula, es mantener la calma. ¿Por qué? Siempre he dicho por activa y por pasiva en diferentes vídeos que voy publicando cada lunes en mi canal de YouTube. El miedo trae el miedo, la ansiedad trae ansiedad y definitivamente cuando perdemos la calma, la incertidumbre aumenta. Hay momentos de incertidumbre y eso debemos saberlo, es muy difícil controlar. Pero si mantenemos la calma en mayúscula, estoy muy convencido y muy seguro
que a la hora de poder afrontar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de situación o de imprevisto que se pueda presentar en el día a día, en este momento, es bastante más fácil afrontarlo y llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si mantengo la calma, pues de alguna forma no entro en ese pánico o en esa ansiedad o en esa angustia que muchas veces estamos en el día a día corriendo, saturados pues de trabajo o de información. Si mantenemos la calma, todo esto va a fluir bastante mejor y creo que es el punto número uno para poder llevar a cabo. Ahora mismo, en tiempos de incertidumbre, es muy importante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Es decir, en España se dice que hasta el día 13, que hasta el día 15, que hasta final de abril. Hay gente que ya incluso está planificando su verano. Hacer eso es definitivamente un poco absurdo porque realmente no se sabe, no depende de nosotros. Nosotros no somos ni médicos o muchos de nosotros, o epidemiólogos o lo que sea. Entonces tenemos nociones muy básicas y muy elementales, pero los profesionales son los que están trabajando y los que de alguna forma tienen que preverlo, pero tampoco son capaces de preverlo porque esto es algo que es nuevo y que no se sabe. Entonces, en ese momento de incertidumbre, donde gente está planificando incluso el verano, resulta un poco ilógico y absurdo. Debemos mantener la calma y poco a poco ir concentrándonos en el día a día, es decir, en el aquí y el ahora. Nunca mejor dicho, con una actitud mindfulness, viviendo cada día uno a la vez para poco a poco ir poder gestionando cada día uno solo a la vez, porque si no es imposible. Hago una planificación semanal que no se puede llevar a cabo. Bueno, de aquí a abril esto termina. En mayo comienzo a salir, voy al gimnasio, no sé qué. Eso es entrar en una serie de expectativas que son poco realistas, que no son nada realistas y no sería como muy recomendado en este momento. Segundo punto, muy importante, además de mantener la calma, sería la consistencia. ¿Qué quiere decir con consistencia? Lo dije en un vídeo que subí no hace mucho, hace un par de lunes. Hay que mantener una rutina. Es muy importante y es necesario mantener una rutina porque sin una rutina es muy difícil. Primero, los síntomas depresivos aumentan y en segundo lugar, perdemos la noción de absolutamente todo. Perdemos la noción del tiempo, empezamos a levantarnos tarde, nos acostamos a deshoras, entonces no hay un funcionamiento medianamente normal. En este momento, el funcionamiento tiene que ser lo más parecido a una rutina posible, porque si no es muy difícil estar como envuelto tanto en una rutina sana cómo mantener alejados síntomas depresivos y de ansiedad. Si no, es muy fácil caer en depresión, en ansiedad, en angustia, en trastornos también, por ejemplo, o de conducta alimentaria o del sueño. Entonces, como quien dice, ¿para qué queremos más? Si nos mantenemos en una rutina, esa rutina se hace de forma consistente, esto va a ayudar a que yo tengo una hora que me levanto, una hora que tomo el desayuno, en caso de que quiera hacer algo de ejercicio físico en casa con lo que sea, si sea con una mesa, con unas bandas elásticas o con mi propio cuerpo, quizás vendría bien y a partir de ahí siempre llevar a cabo como un plan. Este plan se puede ir modificando semana tras semana, se puede ir modificando cada 3 o 4 días, debe ser flexible. Porque no funciona tampoco si es demasiado rígido, demasiado estructurado. Debe ser flexible para que el plan poco a poco me ayude a tener un mejor estado de ánimo y poco a poco, además, los síntomas, tanto depresivos como de ansiedad, los mantenga lejos de mí. Es decir, ya hay cierta ansiedad, ya hay cierta incertidumbre, ya hay cierta angustia. Entonces, si nos mantenemos envueltos en una rutina que no sea una rutina excesivamente rígida y estructurada, esto va a hacer que nuestro estado de ánimo esté óptimo y la ansiedad también esté por lo menos disminuida. Cuando todo esto termine, que no sabemos cuándo va a ser, insisto, no podemos crear expectativas que no sean realistas o falsas expectativas, no sabemos cuándo va a terminar, seguramente nuestro estado mental, nuestra salud mental, nuestro estado emocional va a estar o favorecido o reforzado o no va a ser necesario trabajar tanto la salud mental porque ya he hecho los deberes previamente, ¿ok? Eso es muy, muy importante saberlo y sobre todo ponerlo en práctica y trabajarlo. Siguiente punto, contención. ¿Qué quiere decir con contención? Lo hablo muchas veces cuando, por ejemplo, hablamos de exposición al pensamiento. Cuando hacemos exposición al pensamiento, empezamos a trabajar un estímulo temido en trastorno obsesivo compulsivo. A la segunda, tercera, cuarta sesión empezamos a hacer muro de contención. Muro de contención quiere decir que empiezo a trabajar 2 estímulos paralelamente. Una semana uno, una semana otro. Contención significa frenar. Contención significa como
intentar detener, significa como intentar parar de alguna forma. Es decir, crear un muro de contención es como intentar detener lo que se nos viene encima. Cuando hablo de contención, en el contexto que nos referimos en este momento, es, por ejemplo, relacionado a no hablar del COVID-19 durante todo el día, porque no es sano ni para nosotros, ni para familiares o seres queridos, ni para nuestros niños, mucho menos. No hablar durante todo el día del virus y no revisar constantemente noticias durante todo el día. En trastorno obsesivo-compulsivo, en ansiedad generalizada, en trastornos de ansiedad, por ejemplo, como la hipocondría, esto va a ser un poco difícil porque la persona quiere saber al detalle constantemente, absolutamente toda la información. Cuántos fallecidos han habido hoy, cómo va la curva, el pico del coronavirus, por localidad, por zona, por país incluso, si ha llegado a tal país, si ha llegado al otro país, qué están haciendo en México, qué están haciendo en Latinoamérica. Esto de verdad hay que controlarlo porque caer en cuadros de hipocondría, de ansiedad generalizada, de obsesiones, en este momento donde todos estamos especialmente un poco más vulnerables, sensibles o susceptibles, es muy fácil. Entonces, cuando hablamos de muro de contención, muy importante, no revisar noticias durante todo el día y no estar hablando del coronavirus durante todo el día. Las noticias hay que filtrarlas, no todas las noticias son válidas, no todas las noticias de alguna forma son veraces, por lo tanto hay que filtrarlas. Y mi recomendación, siempre digo, 5, 10, 15 minutos como mucho de noticias al día. Internet nos bombardea de noticias, YouTube nos bombardea de noticias, Facebook, todas las redes, la tele, etcétera, etcétera. Pero es muy importante filtrarlas porque esto va a hacer que nuestra salud mental funcione bastante mejor y nuestro estado de ánimo, una vez más, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que perseverarlo, se va a ver fortalecido y reforzado. Esto va a hacer que funcionemos bastante mejor en este momento de cuarentena que, como digo, repito y recalco, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Siguiente punto, agradecer. ¿Qué quiero decir con agradecer? Muchas personas tienen, muchísimas personas en el mundo, lo estamos viendo con artistas, con cantantes, con personas que de alguna forma aportan su grano de arena, no solamente médicos, personal sanitario, sino también, por supuesto, psicólogos, te digo, cantantes, personas que se dedican al entrenamiento físico, etcétera, etcétera. Vamos a regalar nuestro talento, es decir, todos sabemos hacer algo, todos y cada una de las personas del mundo tenemos un don en algo, nos gusta o leer o cantar o escribir o somos buenos en algo. Es el momento de poner al servicio de la comunidad, es el momento de dar, es el momento de regalar, es el momento de entregar, es el momento de proporcionar algo o mucho de lo que cada uno de nosotros sabe, de lo que cada uno de nosotros entiende, de lo que cada uno de nosotros es bueno o simplemente de algo de nosotros que nos guste. Compártelo, regálalo sin temor alguno. Eso se va a ver retribuido y siempre va a haber alguien que lo va a agradecer. Siempre va a haber alguien, no solamente que lo va a agradecer, sino que a alguien vas a ayudar. Cuando menos lo esperas, cuando menos lo pienses, a alguien vas a ayudar. Por lo tanto, ese cuarto punto del cual quiero hablar es: regala tu don, regala lo que tú sabes hacer, sea lo que sea, aporta tu grano de arena. Es el momento. El momento no es después de esta crisis, de esta pandemia, el momento no es luego, mañana, pasado mañana, el momento es ahora, el momento es hoy. Regala, entrega, dona, proporciona algo de lo que tú sabes, de lo que tú tienes en tus manos, de lo que tú sabes hacer. Mucha gente en este momento lo va a agradecer y es necesario en este momento porque a la vez que nosotros entregamos algo, la satisfacción en nosotros se ve multiplicada por 10 o por 100. Por lo tanto, no lo dejes para mañana, hazlo hoy. Esa sería una de mis recomendaciones. Siguiente punto. Vamos a hablar un poco de ansiedad, ¿vale? Lo que es ansiedad en general, trastornos de ansiedad, pánico, agorafobia, lo que es ansiedad y la angustia y la ansiedad que estamos atravesando todos en este momento. Me hacía ahora, hace un ratito, una pregunta Marina, ¿cómo hacer para evitar lo que es la zona de confort en tiempos de, en este caso, de cuarentena y sobre todo en las personas que han sufrido pánico con agorafobia o son afectados actualmente, que están batallando, que están bregando, lidiando con el pánico y la agorafobia, o personas que han sufrido ya este tipo de trastornos,
que ya lo han superado, cómo evitar caer en la zona de confort. Mi recomendación, como he dicho en el segundo punto de la consistencia, es mantener una rutina. Ahora, dependiendo del día a día, ¿okay? Dependiendo del día a día, habría que planificar una estrategia u otra. Si hay síntomas, por ejemplo, de ansiedad, si hay síntomas, por ejemplo, de angustia, taquicardia, boca seca, mareo, etcétera, etcétera, hay dos formas, en este caso, de combatirla. La primera recomendación siempre va a ser, para el pánico con o sin agorafobia, la exposición en imaginación. Si los síntomas son muy intensos, habría que trabajar exposición interoceptiva, es decir, conectar con las propias sensaciones que son alarmas, en este caso, en la persona, lo que es la taquicardia, boca seca, mareo, malestar, etcétera, etcétera. Eso se hace con los ojos cerrados. Ahora mismo, por supuesto, hay tiempo de sobra, no hay excusa para no trabajar en exposición, en la cama, en el sofá, sentado, como sea, ojos cerrados, y conectar con las sensaciones durante por lo menos 25 o 30 minutos. Apuntamos el nivel de malestar en el minuto 5 y apuntamos el nivel de malestar al finalizar la exposición. Luego eso lo repetimos día tras día. Ese sería como el plan A, exposición en imaginación o exposición interoceptiva. En algunos casos se puede trabajar la relajación muscular, pero ojo con la relajación muscular, porque en muchos casos puede funcionar como una conducta o neutralizadora, o incluso en trastorno obsesivo compulsivo prácticamente se puede convertir en un ritual muy rápidamente. Entonces hay que ir como intercalando la exposición en imaginación, exposición interoceptiva, con la relajación muscular. Es el momento, todos, no solamente la población TOC, no solamente la población que sufre trastornos de ansiedad, sino todos los que practicáis yoga, por ejemplo, fenomenal, pero es el momento de hacer mindfulness. Si es que es el momento de aprender a conectar, bien sea con el aquí y el ahora, bien sea con el presente, bien sea con cada día. Por lo tanto, es el momento de comenzar a practicar esto que normalmente, por la rapidez y velocidad del estrés del día a día, no nos da tiempo o simplemente no lo hacemos. Es decir, vamos corriendo a todas partes, de alguna forma con el modo automático puesto, y difícilmente trabajamos en nosotros mismos o trabajamos con nuestra propia mente. Entonces, es el momento de hacer cosas que no hacíamos. Es el momento, en el caso de la población general y en el caso de personas que sufren o que han sufrido pánico con o sin agorafobia, es el momento de hacer mindfulness, es el momento de hacer yoga, es el momento de hacer exposición. Ahora, evitar zonas de confort, pues practico y trabajo exposición en imaginación, nunca mejor dicho, a situaciones temidas en la calle. No es el momento de salir, ojo con esto, ¿vale? Es decir, es el momento de quedarnos en casa, pero puedo crear una situación en imaginación, ¿ok? A la hora de hacer la exposición, donde me imagino que o voy conduciendo, o cojo un atasco, o hay mucho tráfico, o voy al centro comercial y hay mucha gente. Eso me va a hacer conectar con una sensación que en este momento no está muy activada. Se va a activar un poco, pero va a venir bien para exponerme, para enfrentarme, y cuando vuelva a salir a la calle eso va a estar muy controlado. Entonces, es utilizar las estrategias. Estrategias hay muchas. Vamos a utilizar las estrategias en este momento a favor para mejorar, para seguir avanzando, para no caer en zona de confort, como ha comentado o como ha preguntado Marina hace un rato, o incluso para seguir avanzando y para seguir mejorando, porque es el momento también de mejorar. La vida no se detiene, es decir, esto es una etapa de confinamiento, no es una etapa de no vivir. Seguimos viviendo cada uno dentro de nuestras casas, pero es el momento de poner en práctica una serie o de herramientas, de estrategias que nos pueden ayudar al día a día. En el caso del TOC, mi recomendación, no dejes de exponerte, no dejes de hacer terapia Sky, eso es un error. Hay algunas personas que, mira, no, yo prefiero esperar a que todo esto pase, prefiero que nos veamos cara a cara. Por supuesto, cada decisión es respetable, pero mi recomendación siempre es mantente envuelto en el tratamiento, mantente envuelto, porque eso va a hacer que tu mente funcione mejor y eso va a hacer que los síntomas TOC estén a raya, es decir, que las obsesiones poco a poco estén cada vez más reducidas, cada vez más disminuidas, pierdan intensidad y tu mente funcione mejor. Me pregunta Antonio, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? Mindfulness, Antonio, es una técnica que se basa en conectar con el aquí y el ahora, ¿vale? Con el momento presente. Es como un tipo de relajación, pero no es exactamente una relajación, parecido al yoga, pero tampoco es exactamente el yoga. Entonces, en el mindfulness simplemente
hace, ayuda o pretende que la persona conecte con este momento, con el momento de comer, con el momento de entrenar, con el momento de estar conectado con el momento justo aquí y ahora, y eso hace que la mente esté en el presente y no tanto ni en el futuro ni en el pasado, sino que siempre esté conectada en el momento justo aquí y ahora. Eso básicamente es mindfulness. Siguiente punto, y por otro lado, ¿cómo vivir en estos tiempos con un afectado con trastorno obsesivo compulsivo? Son momentos difíciles para la población general y son momentos muy difíciles para una persona que convive con un afectado con trastorno obsesivo compulsivo, porque, por ejemplo, los síntomas en algunos momentos aumentan. También convivir muchas horas con un afectado con TOC que en este momento no puede salir a la calle, pues hace que la persona esté con más rabia, con más ira, con más agresividad, más irascible, más preocupado, por supuesto, no solamente por los síntomas TOC, sino por todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo sobrellevar, ¿no?, esa situación? Bien, hay algunas estrategias que he comentado en los diferentes vídeos y la principal es hay que utilizar lo que tenemos a favor nuestro, es decir, cuáles son las herramientas o cuáles son las estrategias que tenemos a favor nuestro. Siempre he dicho, al afectado con TOC hay que entender y comprender cómo funciona el trastorno y cómo funciona la mente del afectado, para que prácticamente meternos dentro de la mente del afectado y poder comprender cómo piensa, cómo le llegan sus pensamientos o sus obsesiones, por muy irracionales que sean, la forma que hace o que lleva a cabo los rituales, sean mentales o sean motores. Esto es muy importante, comprender lo que es el trastorno. Entonces, ¿cómo podemos convivir con él? Bien, los familiares normalmente, y es normal, se angustian, se desesperan y muchas veces, vamos a decir, pierden los papeles, es decir, entran en unos estados de ira y agresividad mutuos, ¿vale? De reproches, por ejemplo, sigues haciendo rituales o llevas tanto tiempo haciendo rituales y no mejoras, o más de lo mismo, constantes críticas y todo esto. Eso es contraproducente, eso nunca es la mejor ayuda, nunca es la mejor forma. Mi recomendación siempre, no criticar, ¿vale? No criticar al afectado, porque el afectado está en una lucha, está en constante búsqueda de, no solamente de la solución al problema que tiene, sino en constante exposición y enfrentarse a esos estímulos temidos. Entonces es muy importante no criticarlo, es muy importante no señalarlo, es muy importante siempre brindarle apoyo. Simplemente con decir, sé cómo te encuentras en este momento, estoy aquí para ayudarte, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el afectado, si está en terapia, sabe lo que tiene que hacer. Y si no está en terapia, simplemente déjale algún artículo, algún vídeo, alguna información, para que poco a poco él vaya comprendiendo, muy importante, que esto tiene solución, que puede lograr recuperarse y que puede iniciar un tratamiento adecuado hasta llegar a su recuperación. Por lo tanto, pónselo de forma sutil. Siempre recomiendo, por ejemplo, pónselo en la mesa, pónselo en algún sitio visible, algún vídeo o algún libro. Libros hay pocos, sabemos que hay pocos, pero algún artículo, algo que él vea, que algún testimonio de afectado recuperado, por ejemplo. Es decir, dale la información necesaria sin atiborrarlo de información o sin colapsarlo de información, pero dale la información necesaria, que esta información él va a hacer que vea que hay otros que han podido recuperarse y que él también puede, que él no es la excepción, nadie es la excepción, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante brindarle información, y siempre con respecto a las emociones, ayúdale a gestionar esas emociones. Es decir, en este caso la crítica, el señalarlo, la ira, la rabia, la agresividad no le viene bien. Por lo tanto, es el momento también de ayudarlo a encontrar el camino correcto y adecuado para su recuperación y ayudarlo a gestionar sus emociones. Si en este caso el familiar empieza a señalar, a criticar, a juzgar, etcétera, etcétera, hay un choque de emociones. Eso no viene bien para el afectado y, por supuesto, al familiar. Hay muchos hogares y muchas familias muy disfuncionales, muy conflictivas por intentar, pues, lidiar o de alguna forma gestionar el día a día con un afectado con trastorno obsesivo compulsivo. Por experiencia os digo, he convivido con afectados con TOC durante años y la mejor forma es
tratarlos de forma como a ustedes les gustaría que los trataran, es decir, de forma sana, de forma amable, de forma cariñosa. La persona está atrapada mentalmente en algo, por lo tanto, en este caso en una lucha con sus obsesiones, por lo tanto, es el momento de brindarle ayuda, no es el momento de señalarlo. Él no hace los rituales porque quiere, hace los rituales porque para él en ese momento es la única solución propio del problema que sufre, propio de los mensajes que le manda, en este caso el cerebro, por lo tanto, ayúdalo para que eso sea para él bastante más llevadero. Siguiente punto, ¿cómo gestionar las crisis TOC del afectado? Bien, dependiendo de cada tipo, y aquí me voy a meter un poquito más en profundidad con respecto a tipos, que he visto también alguna pregunta sobre el TOC de amor, sobre TOC de contaminación, por ejemplo. Dependiendo del tipo de TOC, hay una forma de gestionar las crisis en general, pero según el tipo de TOC hay que implementar una estrategia u otra. Pongo el ejemplo del TOC de contaminación. La persona con TOC de contaminación, rituales de limpieza, está constantemente lavándose las manos en los tiempos que corren. Para la persona es bastante difícil encajarse en 30 segundos, en 20 segundos según dice la OMS, etcétera, etcétera. Para él necesita 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y cuanto más mejor, porque esto es algo que es real, etcétera, etcétera. Bien. La mejor forma es cuando la persona está en crisis, es muy difícil que salga de esa crisis. Es decir, hay una curva de ansiedad cuando se hace exposición. Los que habéis hecho exposición lo sabéis y lo habéis notado. Hay una curva ascendente, luego viene o llega una fase de meseta que ni sube ni baja esa ansiedad, esa angustia, ese malestar, y luego poco a poco va descendiendo, va disminuyendo. Cuando hay crisis, ese nivel de ansiedad está en un punto máximo, está en un pico máximo. Por lo tanto, si la persona, el afectado, se está lavando las manos en ese momento, eso es muy difícil de detenerlo en ese momento. Mi recomendación es, espera que la curva de ansiedad disminuya algo, y cuando, en lugar de estar en un 10, en un 9, que está en plena crisis, que es muy intensa, cuando empieza a bajar un pelín la curva, es el momento de cerrar el grifo y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque cuando la curva de ansiedad está excesivamente alta, es muy difícil llevarlo a cabo. Si lo intentas hacer, vas a entrar en un choque precisamente de ira, de rabia, de agresividad, de peleas, incluso de ciertas agresiones físicas. Por lo tanto, no es lo más recomendable en ese momento. Sin embargo, cuando la curva de ansiedad ha disminuido 1 o 2 puntos, cierra el grifo y sale. Cierra el grifo, en este caso, el familiar, no el afectado. El afectado está atrapado en ese momento, ¿ok? Cierra el grifo, el familiar. En ese momento sí puede salir de esa crisis, pero hay que esperar esos minutos necesarios. Da igual que el afectado lleve 20, 25 minutos lavándose las manos, hay que esperar que la curva descienda un poco. Cuando llega a 9 a 8, ahí es el momento de cerrar el grifo y salir. Bien, las crisis tenemos que verlas y tenemos que entenderlas como una oportunidad, ¿vale? La crisis no es un volver atrás, no es retroceder, no es vuelta a empezar. La crisis no es retroceder en el proceso terapéutico. La crisis es una oportunidad de oro en ese momento para intensificar las exposiciones durante ese día o el día siguiente y utilizarlo como oportunidad para seguir avanzando en el proceso de recuperación, ¿vale? Es decir, mucha gente dice, es que he tenido esta semana 2 crisis, 3 crisis, ¿vale? Perfecto. O sea, la crisis es la oportunidad de oro para continuar avanzando. La crisis no es un retroceso, la crisis no es volver atrás, la crisis te permite seguir avanzando. La crisis no es algo negativo, la crisis es algo incluso positivo y es importante y es bueno que ocurra, ¿ok? Tomando en cuenta eso y viéndolo desde ese punto de vista, cada crisis va a ser una oportunidad para avanzar. Por lo tanto, ya vas a perder un poco la tensión que tienes sobre la crisis. Es que no quiero tener ninguna crisis. Eso no es posible. Es decir, el tratamiento, como ya sabéis mucho, es inestable en el tiempo. Fluctúa mucho. Semanas mejores, semanas peores. Hay semanas donde la intensidad del síntoma es más alta, otras menos. Por lo tanto, no es estable. Si no es estable, no puedo pretender que en las últimas 6 semanas, 8, 14 semanas, no tenga ni una sola crisis. Al menos que estemos ya en fases muy avanzadas de recuperación. Si estás en fase avanzada de recuperación, entonces sí, porque las crisis poco a poco ya las hemos ido aprendiendo a gestionar, los síntomas están muy controlados y entonces
prácticamente no hay duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, por lo tanto las crisis son mínimas, puedes seguir avanzando hasta llegar hasta la fase final de tu recuperación. Pero si estás en fases iniciales de recuperación, en el mes 3, en el mes 6, esas crisis son importantes y es necesario que ocurran. Me pregunta Isa algo muy importante, que es cómo gestionar la agresividad, ¿vale? Cómo gestionar la agresividad, que es muy frecuente en las crisis y en el afectado con TOC, en algunos casos en el día a día. Bien, en algunos afectados, en el 30% de los afectados con TOC hay también algunos trastornos de la personalidad. Hay personas, por ejemplo, que sufren síntomas o cuadros pasivo-agresivos, por ejemplo, ¿okay? Esto no se da en todos los casos. En algunos casos se lleva mejor, en otros no tanto, pero tomando en cuenta que hay personas que pueden desarrollar o tienden a desarrollar algo más esa agresividad, ¿okay? Sobre todo en momentos de crisis. Esto es un punto que es un pelín delicado, porque mi recomendación siempre para personas que tienen esa agresividad, esa persona tiene que hacer algún deporte físico. En este momento de confinamiento, por supuesto, los gimnasios ya están todos cerrados. Es decir, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer en casa. Hay cientos de vídeos para ver, bueno, hay vídeos ahora mismo hasta de cómo cortarte el pelo en casa, o sea, de cómo coger la maquinilla y te pones a cortar el pelo. Es decir, hay vídeos ahora mismo de todo. Entonces, vídeos de cómo entrenar en casa o cómo hacer ejercicio en casa, que muchas veces no se necesita absolutamente nada, para personas que sufren agresividad relacionadas a síntomas TOC, o para personas que tienden a desarrollar más la agresividad, el ejercicio físico es necesario. Es decir, hay que combinar en este caso la pauta de exposición con prevención de respuesta. Hay que llevar a cabo las técnicas, por ejemplo, de mindfulness, y hay que hacer actividad física. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar envuelta no en una sola técnica, sino en varias técnicas que de alguna forma envuelva actividad física con actividad mental, exposición con prevención de respuesta, mindfulness junto con actividad física. Algunas personas, por ejemplo, tienen o les gusta deportes de contacto, el boxeo o algún arte marcial de contacto, pues también es un buen momento, pero insisto, esto hay que hacerlo en casa. Si tienes un saco o si tienes el equipo necesario para poder hacerlo en casa, perfecto. Pero es importante estar envuelto en técnica, ¿vale? En técnica, en rutina. Esta forma de hacer exposición con prevención y respuesta, de hacer mindfulness, de hacer deporte o algo de actividad física en casa, que nunca va a ser lo mismo, pero que no es el momento es que en el gimnasio hago 15 kilos, ahora en mi casa hago 2 kilos, esto no me vale. No, es el momento de un poquito de cordura, en el sentido de actividad física para mover el cuerpo, no para intentar un desarrollo muscular. Pero bueno, esto es otro tema. Lo importante es que utilices la actividad física para potenciar o mejorar tu salud mental. No porque no puedo ir al gimnasio no hago nada, no. Los 20, 25 minutos, 30 minutos de actividad física, además eso está demostrado científicamente, va a ayudar a que tu salud mental funcione mejor, va a ayudar a que tu estado mental esté bastante más favorecido, como dije al principio, menos ansiedad, menos depresión, por lo tanto es el momento. Esto va a ayudar a que tengas una batería de estrategias que te van a ayudar en el día a día, no solamente si sufres trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad, sino para la población en general, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación para poder gestionar las crisis y la agresividad para personas que sufren la agresividad en ahora mismo en el contexto que nos encontramos, y relacionados a trastornos, a TOC y a trastornos de ansiedad. Muy importante, siguiente punto, el TOC de amor, ¿vale? Esto es el TOC de amor, cómo gestionan las crisis y el TOC de amor en general, si esto es TOC, si es que realmente no quiero a mi pareja, etcétera, etcétera, es el pan nuestro de cada día. O sea, esto definitivamente desde que se conoce, que tampoco lleva muchos años, llevará unos 5, 6, 7 años aproximadamente, ha sido el pan nuestro de cada día y prácticamente el quebradero de cabeza de los psicólogos durante muchos años. Es decir, ¿cómo sé si esto es TOC? Y es que no es que realmente no quiero a mi pareja. Entonces, si nos centramos en los síntomas TOC de amor, que lo hemos comentado muchas veces por la duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, cómo llega la obsesión de si quiero o no quiero a mi pareja, enfocada en defectos físicos o enfocado a ya no siento lo mismo, etcétera, etcétera.
En el TOC de amor, que actualmente muchas personas que sufren este tipo de TOC conviven con las respectivas parejas, es el momento en mayúsculas de hacer exposición prácticamente, entre comillas, sin parar. Es decir, la única forma en este momento de mantener a raya síntomas, y no solamente eso, sino de continuar mejorando, es hacer exposición diaria, en imaginación y en vivo. ¿Por qué? Porque el estímulo temido, vamos a decir, el enemigo, entre comillas, está en casa, el estímulo temido está en casa, por lo tanto las obsesiones se van a disparar. ¿Cómo hacer la exposición? Dependiendo del síntoma. A veces me escriben, es que hago la exposición pero persisten los síntomas. Claro, la exposición funciona por frecuencia, por lo tanto es muy importante, una vez más, consistencia. Tengo que tener una rutina, tengo que llevarla a cabo prácticamente todos los días, por la mañana, por la tarde. En el caso del TOC de amor, tengo que exponerme no solamente a exposición al pensamiento, que es cómo llega la idea y si ya no lo quiero y si ya no siento lo mismo, ¿será que no lo quiero?, sino también a imágenes o, en caso de que llegue, a defectos físicos o a sensaciones. Tengo que hacerlo en vivo. En vivo sería, en este momento, nadie puede poner excusa de que no pueda hacer exposición en vivo porque el que conviva con su pareja está prácticamente todo el día en casa, por lo tanto, está todo el día en casa, por lo tanto, ¿cómo hacer la exposición en vivo? Si estás en el sofá viendo la tele y tu pareja está al lado, es el momento de conectar en ese momento con esa sensación o con esa situación que te genera malestar hasta que poco a poco los síntomas vayan reduciendo y vayan disminuyendo, es decir, hasta que la intensidad de ese síntoma disminuya. Luego viene una serie de dudas. Si no tengo ansiedad, es que no es TOC de amor. El hecho de que no haya ansiedad no quiere decir que no sean síntomas TOC. Puede ser que no tengas ansiedad, pero puede ser que tengas miedo, temor, angustia, cualquier otro síntoma, asco, lo que sea. Cualquier otro síntoma puede ser que no sea ansiedad y que sea compatible con síntomas de TOC de amor. Es decir, en este caso, la ansiedad no es una única característica o no es una única emoción presente o respuesta en el TOC de amor, ¿okay? La ansiedad es una. Hay afectados que no experimentan ansiedad, pero experimentan otra serie de sensaciones y es compatible con síntomas de TOC de amor. Solamente como llega en forma de duda y la forma como representa esa imagen o esa sensación en la mente y prácticamente el quebradero de cabeza que llega es lo que hace determinar que sean síntomas de TOC de amor. Es decir, esa preocupación constante, frecuente, recurrente, pensando todo el tiempo lo mismo, ¿será que lo quiero? ¿O será que me quieren? ¿No me quieren? ¿No lo quiero? Esa rumiación es lo que indica que es obsesión, en este caso relacionado a TOC de amor o relacionado a los síntomas TOC de amor o relacional. Aquí me pregunta, por ejemplo, Raquel Blanco. Yo estoy con mi pareja, estoy tranquila, pero soy incapaz de sentir. Ahí tenemos un síntoma claro. Y si no siento, ¿será que esto no es TOC? Eso es síntoma. Es decir, todo lo que llegue, que da vueltas en la mente, es síntoma. Por lo tanto, una vez más, es decir, depende cómo llegue. Si llega el síntoma y si no siento lo mismo, habría que hacer exposición al pensamiento, por poner un ejemplo. Si la sensación es no sentir, tengo que conectar entonces con la sensación. Esto hay que diseñar un plan con vuestro respectivo terapeuta. Estrella dice hola. La niña allí, Isa. Esto lo ideal es... Saludos. Esto lo ideal es hacer un plan con vuestro terapeuta, ¿vale? Y diseñar un plan. Es decir, es muy difícil hacer un plan para la población en general cuando cada uno tiene una sintomatología de TOC de amor que es muy específica. En algunos casos no hay sensaciones, en otros sí, en otros hay imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es tomar las recomendaciones generales y luego diseñar un plan individualizado, un plan o un protocolo más específico para cada uno, para que poco a poco la persona vaya mejorando y vaya dejando atrás esta serie de síntomas. En tu caso, TOC de amor, novio con tu pareja, ¿cómo lo haces? Exactamente igual. Es decir, el hecho de no vivir con tu pareja no quiere decir que no puedas exponerte o no puedas enfrentarte. Puedes hacer exposición al pensamiento, puedes hacer exposición en imaginación y, dependiendo cómo llegue el síntoma, te enfrentas o conectas con eso. Lo que sí es muy importante, sea TOC de amor o sea el tipo que sea, hay que conectar con el síntoma tal cual llega a la mente de la persona. Es decir, si llega pensamiento hay que conectar con pensamiento, si llega sensación hay que conectar con sensación, pero es muy importante que la persona identifique cómo llega
el síntoma, porque a partir de ahí entonces vas a acertar, vas a atinar bastante mejor con el estímulo temido, y esto te va a ayudar a progresar y te va a ayudar a seguir avanzando. ¿Ok? Exposición de imaginación, exposición en vivo, ya hay gente que lo está comentando. ¿Cómo se debe actuar con obsesiones sobre y si hice tal cosa en el pasado? Depende cómo llegue la duda, María. Es decir, si el pensamiento llega de esa forma, a partir de ese momento conectas con el pensamiento tal cual llega, ¿ok? Y misma pauta, 25-30 minutos, valoración inicial, valoración final, ¿ok? ¿Qué recomienda usted, ACT o EPR? Para síntomas con duración, intensidad y frecuencia alta, EPR, posición con prevención de respuesta. Para casos de recuperación avanzada, terapia de aceptación y compromiso. Se utilizan metáforas, ¿ok? La terapia de aceptación y compromiso utiliza las metáforas para aprender cómo gestionar los pensamientos que llegan a la mente. Se utiliza parte de mindfulness con conectar con el pensamiento, pero en forma de metáfora. Hay muchísimas metáforas. En algunos vídeos las he ido poco a poco publicando y las he ido compartiendo con ustedes, pero la mejor forma es utilizar la metáfora para gestionar adecuadamente el pensamiento que va llegando a la mente y que de esta forma ese pensamiento fluya. Al fin y al cabo es hacer una gestión adecuada de ese pensamiento. ¿Ok? A ver, más preguntas, más dudas. Bien, como comentaba al principio, es el momento de elaborar un plan de rutina, seas afectado con trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad o incluso para la población general, porque es la mejor forma para mantenernos envueltos de una forma sana y saludable, ¿ok? O sea, como he dicho, esto, el que diga va a llegar hasta, bueno, incluso están ya de alguna forma diciendo cuándo va a empezar la liga de fútbol. O sea, esto en este momento es absurdo en el sentido de que quien sea puede decir esto va a comenzar la liga en tal día, tal fecha, y eso es ahora mismo imposible saberlo. Por lo tanto, la mejor forma es mi recomendación inicial. Vivir un día a la vez, vivir el aquí y el ahora, vivir el presente, mantenerte envuelto en una rutina. La rutina te va a hacer estar bastante más saludable, ¿ok? En los afectados con TOC, ojo con esto porque ya el afectado hace una rutina de por sí, porque todo lo lleva al extremo obsesivo o compulsivo, todo lo lleva al extremo muy a rajatabla, todo lo lleva al extremo muy rutinario. Entonces, sí es el momento, en el caso del afectado, de tener rutina para la exposición, pero lo demás sí hay que tener cierta flexibilidad, ¿vale? Hay que tener cierta flexibilidad porque en el afectado con TOC cualquier rutina rápidamente la convierte en un ritual. Me levanto todos los días a las 9 de la mañana, tomo el desayuno, 20 minutos de ejercicio, luego hago esto, luego hago lo otro. Entonces rápidamente todo eso se convierte en un ritual. La mejor forma es tener cierta flexibilidad, ¿ok? Pero sí es muy importante tener cierto horario, de alguna forma, a la hora de hacer la exposición, tanto por la mañana como por la tarde. Población general, gente que sufre, personas que sufren trastorno de ansiedad, pánico, agorafobia, fobia social, fobia específica, etcétera, etcétera. Sí es importante tener cierta rutina, ¿ok? Pero ojo, la rutina siempre puede ser flexible. Mi recomendación es irla modificando cada 3 días, cada 4 o 5 días, o al menos una vez en semana ir modificando esa rutina, ir creando otra, ejercicio por la mañana, ejercicio por la tarde, revisar correos a diferentes horas, etcétera, etcétera. Aquí me pregunta, vea, en toda contaminación con rituales de limpieza, ¿cómo hacer que las medidas con prevención indicadas me imagino que por las autoridades sanitarias? Vale, bien, lo comentaba hace un momento, en los test de contaminación hay una línea muy delgada porque muchas veces dice, bueno, pero es que esto es una situación real. Sí, esto es una situación real, el COVID-19 es una situación real, pero en el caso de la persona con TOC de contaminación, todo lo lleva a un extremo que va más allá de las simples medidas de contención, que las simples medidas de prevención,
que las simples medidas impuestas por la OMS. Entonces, si la recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla o dice que el lavado de manos debe ser de forma no ritualística durante 20-30 segundos, es el momento de ponerlo en práctica, porque ya un lavado por encima de 1 minuto va a ser un lavado bajo la condición TOC, ya va a ser un lavado bajo el mandato del trastorno obsesivo compulsivo de contaminación, ya va a ser un lavado de que lávate más porque no es suficiente. Si las autoridades sanitarias dicen que son 20 segundos, 30 segundos, entonces esto es lo que hay que hacer. Esa es la forma de separar entre lo real, que es lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al virus, y lo obsesivo, que es lo que ocurre, como ya sabemos, en la mente del afectado, propio de los mensajes que van llegando por el temor a contaminarse o por la forma de hacer los rituales cada vez más perfectos y cada vez más elaborados, cada vez con más tiempo, etcétera, etcétera. Seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, no seguimos las recomendaciones, o mejor dicho, no seguimos el mandato del trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Hay que separar, hay que dividir una cosa de la otra. Recomendaciones de las autoridades sanitarias, no recomendaciones o no las órdenes trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? A ver, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien, vamos a ir cerrando. Espero que las recomendaciones que hemos hablado les sirvan y sean de utilidad. Mi principal objetivo es que... ¿cuál es el mejor momento de entrenar? ¿Por la mañana o por la tarde en estos días? ¿Entrenar la mente te refieres? José Manuel Pérez Carrasco. Si es entrenar la mente, a cualquier hora. Si es entrenar el físico, pues a cualquier hora es buena en este caso. Es decir, es mantenerte en una rutina y mantenerte ocupado. Bien, mi principal objetivo es ayudar, ¿vale? A que aquellas personas que están sufriendo en silencio, que están sufriendo en casa, ¿ok? Por el confinamiento. José Manuel, a cualquier hora, o mañana o tarde, a la hora que más te guste en tiempo de confinamiento, de verdad. Las personas que están sufriendo en silencio con trastorno obsesivo compulsivo, las personas que están sufriendo por trastorno de ansiedad, por depresión, la población en general, mi grano de arena es simplemente aportar algo de lo que está en mi mente, algo, y ponerlo al servicio de la comunidad. Yo espero que este tipo de vídeos y los vídeos que voy subiendo lunes tras lunes, que mañana es lunes, mañana hablaré sobre recomendaciones específicas también en tipos de TOC que tenemos pendientes, simplemente les valga, les sirva, les aporte algo, les ayude a tener una visión, una perspectiva un poquito más amplia, tanto de la salud mental como de recomendaciones o puntos prácticos de lo que hay que hacer en este momento. Muchas de estas recomendaciones yo las pongo en práctica, las estoy haciendo yo. Me levanto a 1 hora, tomo el desayuno, reviso correos, me pongo a hacer algo de actividad física 20, 25 o 30 minutos y continúo en una rutina día tras día para mantener la mente ocupada. Llevo a cabo los Skype también, intento que sean de forma seguida. Entonces intento tener una rutina porque, como digo, esto afecta a la población en general. Los psicólogos no estamos exentos de esto. Los psicólogos no somos los que más sabemos y por lo tanto no nos angustiamos, no sentimos ansiedad, deprimimos. Eso es un mito, eso no es cierto. Nosotros también pasamos angustia, también tenemos nuestros propios temores, también tenemos incertidumbre. Por lo tanto, para mí es la mejor forma de aportar algo en la vida de cada persona, cosas que a mí me han valido, cosas que yo he aprendido a través de mi carrera, a través de mi experiencia práctica, lo pongo en el conocimiento de las personas, y si puedo ayudar a una o a algunas personas, pues para mí es una enorme satisfacción y yo por mi parte me doy por servido, ¿ok? Espero que nos veamos pronto, ¿ok? Mañana lunes hago vídeo como cada lunes, precisamente, como de forma rutinaria, ¿ok? Mañana hablaré de recomendaciones para hacer EPR en casa de algún tipo de TOC en concreto. Nos vemos seguramente de aquí en breve a más vídeos en directo para seguir aportando algo a la comunidad TOC y a la comunidad en general. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conmigo, a todos los que me seguís, a todos los que estáis presentes.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por unirse conmigo, por también enviarme vuestras dudas, vuestras inquietudes. En la medida de las posibilidades las voy aclarando, las voy contestando. Vamos a coger esto suave, vamos a cogerla con calma, vamos a cogerla viviéndola aquí y el ahora, porque hay que tener expectativas realistas, hay que tener expectativas que realmente vayan acorde a los tiempos que vivimos, y cualquier otra cosa sería algo poco real. Por lo tanto, esa sería mi última recomendación. Cógela suave, vamos a coger esto con calma en mayúscula y a seguir protegiéndonos a nosotros mismos, protegiendo a nuestros familiares, protegiendo a la población en general y, por supuesto, protegiendo nuestra salud mental. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, muchas bendiciones a todos y que tengáis todos buenas noches, ¿ok? Nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao.